La vuelta al mundo en 80 guías. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 80 guías. Nuestros primeros destinos han sido dos grandes ciudades que reciben millones de visitantes anualmente, como son Berlín y Londres. Hoy cambiaremos el turismo de grandes capitales europeas por una ciudad pequeña cuyo casco histórico es patrimonio universal y que se encuentra en un continente distinto. ¿Estáis preparados para un viaje transoceánico? Próxima parada: Colonia del Sacramento. Situada al suroeste de Uruguay y a tan solo 1 hora y cuarto en ferry de Buenos Aires, Colonia del Sacramento se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los bonaerenses y turistas que, estando en la capital argentina, quieren dar un salto a Uruguay. En la ciudad más antigua del país viven hoy en día 32.000 habitantes y su casco antiguo, además de ser un destino turístico muy interesante, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995. Bien, para este cuarto episodio hemos querido cruzar el charco e irnos a una ciudad pequeña en Uruguay, y para ello tenemos a nuestra amiga Idoia. A Idoia la podéis encontrar en Instagram con @idoiaguía y ya saludamos a Idoia. Idoia, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buenas noches para mí. Buenas tardes, Óscar. Buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con ganas ya de descubrir un poquito pues la ciudad que vamos a conocer hoy, que es Colonia de Sacramento. Además, Idoia también nos dará pues alguna tips para conocer otros sitios de Uruguay. Antes de arrancar, decir que la primera voz que habéis escuchado en el podcast cuando arranca es Idoia. Idoia es muy amiga mía y me cedió su voz para la cabecera del programa, así que a ella la tenéis escuchada. Y la segunda cosa que quería decir también es que Idoia es compañera, ya estuvo aquí en Múnich y ahora se mudó a Colonia de Sacramento, a prácticamente la otra parte del mundo. Y aquí arrancamos ya nuestra entrevista, Idoia, con la pregunta típica: ¿qué pinta una tafallesa en Uruguay? Bueno, Óscar, la verdad que es una pregunta tan complicada. Yo cuando empiezo los tours siempre doy 1000 vueltas, intento hacerlo más corto, no les cuento la mitad, porque yo llevo dando saltos por el mundo un tiempito ya. Yo con 18 años me fui a Salamanca a estudiar, terminé mis estudios allá, me fui para Múnich, allí nos conocimos. Al final de 2018, bueno, de hecho tomé un tour contigo en pleno invierno, en 2018, fuiste mi primer guía en Múnich y luego ya un año más tarde estaba guiando a tu lado. Y nada, luego como todos sabemos llegó el COVID, se nos complicó mucho a los guías y me vine con mi pareja para acá, para Uruguay, lo que iba a ser un tiempito y bueno, al final estamos haciendo base aquí. La verdad que Uruguay ha sido una sorpresa maravillosa. Llevo ya un tiempo guiando y en una ciudad tan bonita como Colonia del Sacramento, así que deseando contaros un poquito cómo es esta ciudad y cómo es este país tan desconocido. Y además a toda la gente y sobre todo a todos los guías que nos escuchan, Idoia es la envidia de los guías porque ella siempre vive en verano. Yo, Idoia, acabo de llegar ahora a casa y aquí fuera hacen 6 bajo cero. Me gustaría Ay, saber no. primero, con mucha envidia, qué temperatura tienes allí y que nos expliques un poquito Bueno, por qué vives siempre en verano. bueno, aquí hoy hemos tenido 31 grados con humedad, estamos muertos de calor, que también te digo, ninguno de los extremos son buenos, porque guiar en la calle todo el día bajo 31 grados, yo te digo que vengo frita, pero sí que es verdad que no me gusta el invierno y, y más que nada en invierno para los guías es temporada baja y yo tengo la opción de ir a guiar en Múnich en verano, en julio, en agosto y encima en septiembre enlazo con la Oktoberfest, así Que no, que hace ya creo que son 4 años, dime, no, que no sí. está nada mal, ¿eh? Y empalmar desde junio hasta No. Oktoberfest en Múnich es una época ideal. Yo todo lo que pueda continuar con este estilo de vida lo voy a seguir, así que sí, me voy para allá desde julio hasta septiembre y el resto del tiempo guío aquí en Colonia de Sacramento. Sí que pillo un poco de otoño, un poco de primavera, pero hace ya 4 años que no vivo un invierno
y la verdad que feliz. Y un señor me dijo una vez que soy un poco como una golondrina, porque voy migrando de verano en verano, así que bueno, me encantó aquello, así que desde entonces se me ha quedado lo de golondrina. Bien, pues vamos a arrancar ya lo que sería el Tour a Colonia de Sacramento. Como he dicho, lo he encabezado, un tour bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora grandes ciudades y ahora nos vamos pues a una ciudad pequeña, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, luego lo iremos descubriendo. Y la primera pregunta que nos hacemos es cómo llegar a Colonia de Sacramento. Sé que la gente de Buenos Aires lo tiene bastante fácil. Eso es. Bueno, la principal entrada de turistas justamente es desde Buenos Aires por ferry. Tenemos aquí el Río de la Plata, que es el río más ancho del mundo. Entre Colonia de Sacramento y Buenos Aires hay 50 kilómetros y todos los días llegan, pues, de cada compañía unos 3 4 ferries, incluso llegan a haber 6 en temporada alta, de la empresa Buquebus y de la empresa Colonia Express. Así que, bueno, llegan miles de personas por la mañana y se van miles de personas por la tarde. Colonia es un poco una ciudad que la gente que está viajando por Argentina la utiliza como un viaje de un día para así ver un país más. Pero bueno, yo también voy a romper una lanza en este sentido porque a mí no me gusta la gente que viene por 3 horas, por 4 horas y no les da tiempo realmente a conocer Uruguay. Pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar también de eso. Eso sería un poquito la siguiente pregunta y es cuánto tiempo hace falta para Ah, bueno. conocer Colonia. Obviamente has hablado ya del turismo diario, que eso es muy típico, ¿no? Si estás cerca de una gran ciudad, pero ¿qué recomendarías tú como guía a esa gente que llega allí a conocer este pequeño enclave? Recomendaría que sí que es cierto que Colonia de Sacramento a nivel turístico se ve en un solo día o incluso en mediodía. Es una ciudad pequeña, tiene 26.000 habitantes, un casco histórico muy pequeñito de 30 cuadras, que es como lo llaman aquí a los bloques de 100 metros por 100 metros. Y básicamente esta ciudad se puede ver en un día, pero si se van por la tarde se están perdiendo una de las cosas más bonitas de Colonia, que es su noche y su atardecer. Aquí el sol se pone en el horizonte y el río es una masa de agua enorme, no se ve la otra costa, se ve un poquito la silueta de los edificios de Buenos Aires. El agua del río es marrón, que eso a la gente no le gusta mucho, pero cuando llega el atardecer, todos los colores del cielo se reflejan en el agua. Y Qué es uno de los bonito. atardeceres más bonitos que he visto en mi vida. O sea, de repente el agua marrón se pone azul, amarilla, roja, morada. Hay días que es espectacular. Y luego, cuando llega la noche, en la ciudad vieja, lo que es el barrio histórico, solamente hay faroles, que son eléctricos, pero emulan los antiguos faroles con fuego. Una luz muy tenue, muy cálida, que hacen que Colonia de Sacramento cambie completamente. Así que la gente que se va por la tarde se está perdiendo una de las cosas más bonitas de Colonia. Para cerrar la respuesta, por lo menos una noche y si podéis un par, para disfrutar también del entorno de Colonia, pues lo recomiendo muchísimo. Sí, esa noche, porque echándole un vistazo, también tengo que decir que para mí es un reto porque es en la primera ciudad que vamos a ver que yo no conozco realmente y me gustaría, Bueno, por supuesto, muchísimo conocer. Sé que Ido me dejará ahí un huequillo cuando vaya por allí. Y estás pues invitado, estás invitado. he estado chequeando un poquito y he visto también que hay una gran capacidad hotelera, es decir, hay bastantes hoteles en Colonia, gente pasa Ujú. la noche allí. ¿Cuál sería, digamos, el lugar de la ciudad? Sé que es pequeñita, me imagino que todo lo que sea cercano al casco antiguo, pero ¿cuál sería el lugar así elegido por los turistas para pernoctar? Pues sí, realmente la mayoría de los hoteles se encuentran cerca de lo que es el barrio histórico y luego se han construido muchos hoteles por la Rambla, no confundir con las Ramblas de Barcelona. Aquí Rambla le llaman al paseo costero, se le llama así en Uruguay. Tenemos 5 kilómetros de playa natural aquí en Colonia y hay mucho hotel frente a la playa, obviamente porque es un enclave precioso. Queda un poco más lejos del centro, pero son hoteles de un poquito más de nivel, todos tienen spa, tienen piscina, tienen unas vistas preciosas y igualmente, aunque no estés en el centro, Colonia es pequeña, llegas enseguida caminando con un taxi o como sea. Así que la zona favorita sería el centro, pero luego hay muchos hoteles por la zona costera. Muy bien, además, al ser un enclave también pequeño, mucha gente lo combina, es decir, normalmente mucha gente llega de Buenos Aires, mucha gente me imagino que llegará de Montevideo. ¿Con qué suelen combinar Colonia de Sacramento? Es decir, ¿en qué circuito se suele hacer por allí? Sí, pues aquí en Colonia lo que tenemos, Colonia de Sacramento es la capital del departamento de Colonia. Y el departamento de Colonia es una de las 4 zonas de bodegas de Uruguay. Aquí están las bodegas más antiguas del país, aquí es donde se empezó a producir vino, en una estancia jesuítica que está por aquí cerca, así que hay mucho turismo de bodega, mucho turismo de vino. Luego también se combina mucho con Montevideo, que en realidad no está tan lejos, está a 2 horas. Así que lo que yo suelo recomendar para ver Uruguay sería una semana. Toda la zona turística está en la zona costera, serían Colonia de Sacramento, Montevideo y luego el este, que son las playas. Entonces, lo ideal sería una noche en Colonia, 2 noches en Montevideo, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, más pequeña que Buenos Aires, pero con mucha cultura. Y luego tenemos el este de Uruguay, que va desde
Maldonado, Punta del Este, hasta El Chuy, frontera con Brasil, y ahí tenemos unas playas largas de arena maravillosas. Así que esas serían como esa zona está bien dedicarle unos 3-4 días y ahora estaríamos completando la semana. Muy bien, pues ya tenemos más o menos claro lo que sería un poco la ruta por Uruguay, la ruta por Colonia, y nos vamos directamente ya a la ciudad y en tu trabajo. Trabajas como guía en Colonia del Sacramento y simplemente la pregunta es, ¿qué tours realizas allí en Colonia? Sí, pues el tour básico, el que solemos hacer siempre, es el del barrio histórico, la zona Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es la más visitada. Es una zona muy especial. Tenemos casas antiguas portuguesas, callecitas, y el tour básicamente se compone de narrar un poco la historia de Colonia, enseñar esta mezcla de arquitecturas, mostrar los puntos turísticos más importantes y a veces se combina con una zona que se llama el Real de San Carlos. Ahí se encuentra la última plaza de toros que queda en Uruguay. Ya no está en funciones, no se usa como plaza de toros, sino que sería una zona de museo y también se usa para conciertos. Por ejemplo, ahora estuvo Mocedades, creo que fue el mes Anda, pasado, por ponerte un ejemplo, sí, sí. Y viene el grande. señor Plácido Domingo, ahora el 6 de marzo, así que bueno, sería como el lugar de conciertos más grande de Colonia. Y se cuenta un poquito la historia porque mucha gente piensa que esta plaza de toros habrá sido construida por españoles, ¿no? Al tener Colonia un pasado español. Sin Y embargo, lo luego habla... construyó un argentino. Sí, sí, luego hablamos de eso. Pero en realidad esta plaza de toros la construye un argentino llamado Nicolás Mianovich, su padre era croata, de hecho, que quería hacer un centro turístico en Colonia, porque las corridas de toros estaban prohibidas en Argentina, así que lo que hacen es hacer una plaza de toros aquí en Colonia para que todos aquellos españoles y descendientes de españoles que estaban en Argentina pudieran cruzar el río y venir a la plaza de toros. Al lado hacen un hotel casino porque también apostar estaba prohibido en Argentina, así que básicamente Colonia de Sacramento se convirtió en Las Vegas del Río de la Plata. Aquí venían los argentinos a hacer todo lo que no podían hacer en Argentina y eso es también lo que solemos combinar con el barrio histórico. También me ha tocado hacer alguna que otra bodega. Estoy empezando ahora, me gusta mucho porque vas todo el día por ahí al campo, está en el medio del campo de Uruguay, que es precioso, disfrutas de buena comida, de buena bebida, de buena conversación, así que es un tour muy agradable. Y luego muchas veces combinamos el tour con catas de mate, que el mate es una cosa de la que no podemos no hablar. Me ha gustado eso de una mezcla entre Las Vegas y las ventas, ¿no? Sería algo así. Sí, sí, Porque, es cierto, es cierto. Las porque vengas. Bien, pues vamos a arrancar ya con lo que sería un poco la historia de Colonia. Y una pregunta que siempre hacemos en el podcast es cómo nace Colonia. Ya advierto que va a haber mucho Portugal, España, Portugal, España, Portugal, España. No te digo más que yo tengo un gráfico hecho que demuestro la fotografía a la gente para poder explicarles qué pasa durante el primer siglo de historia en Colonia. Esto es un caos. Si miramos un mapa de Sudamérica, tenemos que en la costa del Océano Atlántico hay solo 3 países, que serían Brasil y Argentina, que son gigantescos, y ahí en medio, en forma de sándwich, está Uruguay. Que de hecho, otra cosa que suelo preguntar a la gente en los tours, porque tú piensas en Brasil y ¿qué te viene a la cabeza, Óscar? Que A mí Brasil me viene Copacabana, el Cristo que es Corcovado, el bien, Sambódromo, ¿no? Y el fútbol, es lo que me viene de te Brasil. viene el carnaval, el fútbol y la playa, ¿no? Está como muy definido. Luego, Argentina, ¿qué te viene a la cabeza? Argentina, por supuesto. Bueno, como músico me viene el tango, tengo que decirte, y el Ah, Teatro bueno, ahí Colón, va, ahí va. pero me viene Bien. obviamente eso, un país con mucho movimiento, con mucho caos, ciudad de Buenos Aires, sí, me viene esto a la cabeza. Me encanta la palabra caos porque lo define bastante. Sí. Y bueno, luego si piensas en Uruguay, si no hubieras leído nada ni hablado nada conmigo, ¿qué te vendría a la cabeza si yo te digo Uruguay? Así de pronto, es que yo soy muy futbolero, Idoya, entonces Es fútbol. a- Suárez. hablar, Sí. no, y ya del maracanazo y de todas estas cosas tan importantes del Uruguay, pero Ajá. sí que es cierto, y obviamente la figura de Mujica me vendría a la cabeza lo primero. Ahí va. Ujú. Grande. Ahora mismo, justamente en este momento se acaba de retirar de la vida Está, pública. No sé si le diste. Sí. sí, sí, he leído, está malito, ¿no? Muy malito y está el pobre Sí, ya, sí. sí, sí. Pues eso es lo que me Se le vendría. extendió el cáncer y ya, bueno, pues se dedica ahí en la chafrita. Pues básicamente yo hago esa pregunta y cuando pregunto Uruguay, hay una respuesta posible que es fútbol y nadie me dice nada más, o sea, no saben nada de Uruguay. A eso me refiero. Uruguay es un país sándwich al que la gente viene de rebote, más que nada. Y sin embargo tiene un montón. Y de hecho ahí está en su historia. Estamos en la entrada fluvial más importante de Sudamérica.
Antes no había aviones, la única manera de entrar y salir en el continente era por el río. Y hasta el Río de la Plata llegan ríos que van por Bolivia, que van por Paraguay, que van por Brasil, que van por Argentina. Y bueno, en Bolivia había una cosa muy importante, que era la mina de Cerro Rico, en el Potosí, que incluso la expresión de esto vale un Potosí viene de Sí. allí por la cantidad de plata que llegó a España desde esa zona. ¿Pero por dónde llegaba? Pues justamente esa plata salía de Sudamérica por el Río de la Plata. De ahí el nombre. Río de la Plata por eso esta zona, este río, se convierte en una zona muy disputada entre el Imperio portugués y el Imperio español. En principio, según el Tratado de Tordesillas, esto estaba en zona española. Pero obviamente el Tratado de Tordesillas, si miran el mapa van a ver que a Portugal le quedan 4 playas y nada más, así que no obedecen al tratado, expanden mucho el territorio, de ahí el gran tamaño que tiene Brasil, lo expanden hacia la zona de las minas, hacia Bolivia, Ecuador y Perú, pero también se expanden hacia el sur, que hay como una lengua de tierra, buscando este río. Necesitaban esta entrada al continente, que se convierte en una zona comercial muy importante. Y es por eso que los portugueses construyen Colonia del Sacramento en 1680 aquí, en la costa del Río de la Plata. El Ujú. conflicto es que lo están construyendo en una zona que teóricamente, según el Tratado de Tordesillas, es española. Y además están construyendo Colonia justo enfrente de Buenos Aires, que era una ciudad que ya tenía siglo y medio de historia y por supuesto era más grande y tenía un ejército mucho más asentado. Así que bueno, el señor Manuel Lobo, que es el fundador de Colonia, gobernador de Río de Janeiro, tenía muchos sueños de construir una gran ciudad aquí, nunca los cumple porque 6 meses después de la fundación de Colonia llega el ejército español, arrasa Colonia y se lo lleva prisionero. Y ahí empieza el juego del ping-pong de pelota de Sacramento, de pelota de Sacramento, fíjate, de Colonia de Sacramento, en el que el mismo año que se funda Colonia, 1680, pasa a manos españolas. Pero 3 años más tarde, España se lo devuelve a Portugal por un tratado de paz. Pero después, en 1705, España vuelve a conquistar Colonia, otra vez arrasándola en el proceso. Y unos años más tarde se la devuelven otra vez a Portugal. Y ahí comienza un vaivén que dura nada más y nada menos que 97 años. Hasta Madre que, mía. bueno, precisamente por la fundación de Colonia se fundan ciudades como Montevideo para aislar aquí a los portugueses en esta esquinita y también para controlar el tráfico de barcos entre Colonia y el Imperio portugués. Y llega un momento ya en 1777 en el que todo lo que hoy en día es Uruguay y todo el Río de la Plata pertenece a España, a excepción de una única península, de la pequeña ciudad de Colonia de Sacramento, que era la única zona portuguesa que estaba completamente amurallada y completamente separada. Y ahí los españoles mandan un ejército desde Cádiz con unos 9.000 hombres y conquistan Colonia de forma definitiva expulsando a los portugueses y ahí así se funda el virreinato del Río de la Plata. Así que a grandes rasgos y muy resumidas, esa sería la fundación de Colonia, una fundación súper conflictiva y llena de batallas y de guerras que nos han dejado reliquias como cañones, balas de cañón en la playa, monedas de plata del Anda. Potosí, de Bolivia, armaduras. Así que hasta el día de hoy se siguen encontrando cosas muy interesantes si uno hace una buena exploración por la playa de Colonia. Muy bien, hemos hablado ya un poquito de lo que es el nacimiento de Colonia y aquí hoy has hablado un poquito también cuáles serían los puntos a visitar en Colonia. En un tour de la ciudad, ¿cuáles son los puntos que normalmente haces? Pues empezamos, yo suelo empezar en la zona más alta de la península, que es donde está la iglesia. Es una iglesia muy interesante porque todavía quedan partes de la iglesia original portuguesa de 1731, pero ha sido destruida y Ujú. reconstruida un montón de veces, así que sería como una amalgama de arquitectura que precisamente es una representación de lo que es Colonia. La razón por la que es patrimonio de la humanidad es esa mezcla entre arquitectura española y portuguesa. De hecho, es la única ciudad de Sudamérica que tiene esta mezcla. Así que empezamos por la iglesia, la Basílica del Santísimo Sacramento, que es también la iglesia más antigua de Uruguay. Luego vemos el portón de campo, que es lo que nos queda de la muralla, era la puerta de la muralla por donde entraban y salían de la ciudad. También muy cerquita de ahí tenemos la emblemática calle de los Suspiros, que es Sí, una esto callecita es, portuguesa. ¿Has leído? sí, 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 esto es como un hit, como no se puede perder, ¿no? Y además he visto sí. fotos y preciosa. Ay, no, Oscar, pero no te puedes imaginar, el suelo de esa calle es una cosa muy complicada. Son piedras muy irregulares, una más alta que la otra, algunas resbaladizas. Y ahí me apasiona ver influencers con sus tacones caminando por la calle de los suspiros mientras graban un vídeo y no se caen. Es una cosa espectacular. Estas mujeres tienen un superpoder, te lo prometo. Así que sí, bueno, la calle de los suspiros es muy, muy pintoresca, es un lugar muy fotogénico y eso hace que siempre esté llenísima de gente. Tiene mucho valor histórico. Las casitas son del año 1720, o sea, son algunas de Ujú. las casas más antiguas de Uruguay, son más antiguas que Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y luego está el nombre, ¿no? Calle de los Suspiros, que Ahí da lugar a voy. mucha imaginación. Sí, sí. Que nada que ¿Quién ver con suspiraba? Venecia, nada que ver con Venecia y ni con el puente ni nada del estilo.
No, bueno, más o menos hay una de las versiones, porque hay varias, que tiene bastante que ver con el Puente de los Suspiros de Venecia, en realidad. Luego ahí no hay ninguna versión que podamos decir que es 100% cierta, porque el nombre se lo pusieron un poco, yo creo, para darle un ambiente más poético. Y luego sí que puede haber varias razones. Y yo lo que me gusta hacer en los tours, para hacerlo un poco más dinámico, es yo te voy a decir varias versiones y tú me dices cuál crees que tiene más sentido, ¿te parece? Esto sería como el ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Ahí va. Cuatro Si quieres versiones. ponemos de fondo un reloj. Tic, tac, tic, tac. A ver, Bueno, versión número uno, vamos allá. Encima de la calle de los Suspiros tenemos lo que era la Plaza Mayor, ahí estaban las orcas, ahí ahorcaban a asesinos, piratas, traidores. Entonces se cuenta que los ahorcaban de forma pública para dar un ejemplo y antes de ahorcarlos los paseaban por la calle y la última calle por la que pasaban era justamente esta calle de los Suspiros. Ellos mm, levantaban la cabeza y veían el lugar en el que los iban a colgar. Entonces, claro, te puedes imaginar ese suspiro de angustia al ver tan cercano el final de tu vida, ¿no? Ese es suspiro uno de, final. el último suspiro, muy, muy Ujú. dramático. Luego también he escuchado otra versión que habla de que los familiares, los seres queridos de aquellos que iban a ser ahorcados, se juntaban a ambos lados de la calle para darles su último adiós, les agarraban la mano una última vez y al soltarlos suspiraban con tristeza al perder aquel ser querido. Esa es la versión número 2. La tercera es la romántica. Solo hay 3 farolillos en esa calle, entonces por la noche es una calle que está llena de sombras. Y se dice que ahí entre las sombras quedaban los amantes prohibidos, aquellos amantes fugitivos que no podían ser vistos juntos y al encontrarse suspiraban de amor al verse. Y luego O está bonita. Esa en realidad, bueno, no te digo nada porque luego tienes que adivinar, así que no puedo dar pistas. Y la número 4 tiene que ver con el carácter de puerto, de Colonia, que es una ciudad-puerto a la que llegaban marineros después de mucho tiempo en el océano, semanas o meses, y una vez que llegaban a puerto, después de meses sin ver una mujer, pues iban a buscar mujeres. Y la calle de los suspiros era la calle de los burdeles. Entonces mm, era común escuchar en el aire suspiros, pero que no eran ni de tristeza, ni de desesperación, ni de amor, era otro tipo completamente distinto de suspiro. Bueno, Oscar, ¿cuál te hace más sentido? Cuéntame. buf, pues tenemos las dos del cajón, tenemos la romántica y tenemos la erótica. Madre mía, Ah, la verdad que un es poco de todo. difícil. Yo me voy a aventurar por una del bajón y es de los familiares de los que son condenados. Si huela, huela. Mira, sí, sí. Y si no, tenías 25% de posibilidades, pero lo siento, Oscar, has perdido el millón. Oh, Bueno, en realidad no lo sabemos seguro lo que te digo. La primera, la segunda y la cuarta, todas tienen un poquito de validez histórica, porque efectivamente las orcas estaban ahí encima de la calle de los Suspiros, pero no había ninguna prisión en la parte baja. Entonces ese recorrido no tenía mucho sentido si tenemos en cuenta que esa era la calle de los burdeles, que eso lo sabemos seguro. Así que la cuarta versión, la de los burdeles, es la que más sentido histórico tiene. Y jolín, o bueno, os sea que acabo de hacer es. un spoiler. Si venís a hacer un tour a Colonia, ya sabéis la respuesta. Además, se ha roto la magia, ¿no? Después Sí, ya está. de todo esto, Rotita, rotita. acaba. Muy bien. Bordeles. Y después de la calle de los suspiros, continúa el tour. Ahí va. Ahí va, que me he emocionado con la calle de los Suspiros. Vemos el faro de Colonia y luego lo que siempre hacemos es un poco ir a la costa para ver la bahía de Colonia, que tiene sus 7 islas y se ve también la silueta de Buenos Aires en el horizonte. Y esos serían los puntos más importantes del paseo por el barrio histórico. Sí, había leído también que había un dicho que dice que desde Buenos Aires, desde los edificios más altos, se puede ver Colonia de Sacramento, ¿no? Cuando hay un día despejado y todo eso, o sea que está Eso es. relativamente cerca. Ya visto lo que es Colonia, pues sería un poquito ver cómo moverse con Colonia. Me imagino que es una ciudad pequeña, la bicicleta será una opción. Y he leído una cosa y quería preguntarte, los carritos de golf. ¿Esto es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Eso es una amenaza para la seguridad vial. Hay varias empresas, está en Thrift y está Viaggio, que alquilan carritos de golf. Entonces tú ves a los típicos turistas que están pasando el mejor día de su vida, que han hecho su cata de vino, sus cosas, y bueno, van por la calle, te puedes imaginar, alegremente, pero sí hay mucho carrito de golf, sobre todo para ir a la zona de la Rambla. Hace 5 kilómetros, ahí sí que queda un poco más alejado, así que la gente alquila para pasear por la ciudad, para ir por la Rambla, también se alquila mucha bici, y eso es una parte importante, diría yo. O sea, durante el día hay que tener cuidado, más que con el tránsito de coches, con el tránsito de carritos de golf y bicicletas. Eso Sí, digo yo, sí. porque una combinación cata de vinos o un carrito de golf puede ser un tour de la muerte, pero vamos, de estos de Sí. peligroso, ¿no? Sí, en Muy realidad bien. la tolerancia aquí de alcohol es cero, así que no deberían beber porque aquí no se puede beber ni una copita de vino para conducir. Y luego me imagino que a pie, ¿no? Sería una ciudad que para hacer a pie es Sí, más que nada. Porque no lo hemos dicho, pero es una ciudad realmente pequeña, no tiene muchos habitantes. sí.
Ujú. 26.000 habitantes nada más, es una ciudad chiquitita y eso es, el centro es muy pequeño, así que te puedes mover caminando. Incluso el puerto se encuentra a 10 minutos del centro caminando, así que sin problema. Tampoco en proporción con Uruguay, porque Uruguay es un país pequeño. Aquí a Mm. Uruguay lo apodan el paisito, también por el tamaño, ¿no? Sí, entre Argentina y Brasil, pero en realidad a nivel tamaño, Uruguay es solamente un poco más pequeño que el Reino Unido. La Mm. diferencia también es la población, porque Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes nada más y el Reino Unido 65 millones aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, Montevideo sería un poquito como Múnich, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de habitantes. Ahí va. Exactamente, exactamente. Sí, sí. O sea, hay más Mm. gente viviendo en Buenos Aires que en todo Uruguay, por hacer la comparación, que es la que suelo hacer a la gente un poquito, para que entienda la proporción. Mm. Y luego, como el lugar pequeño y también en Uruguay, me imagino que disfrutarán de esos días grandes en la que la ciudad disfruta de las grandes fiestas. ¿Cuáles serían los días más señalados de Colonia? Pues mira, vienen ahora, en enero y Mm. febrero, tenemos, de entre el 20 de enero y el 26 de febrero, tenemos la semana de fundación, de aniversario. Ahora cumplimos 345 años de la fundación de Colonia. Así que va a haber eventos, tanto de música, como de baile, como de arte. También va a haber charlas sobre historia esta próxima semana. Y bueno, no sé cuándo emitiremos este podcast, pero en el momento de grabación. Y luego está el carnaval de Uruguay, que es súper Mm. importante. Tenemos dos modalidades, que una es muy parecida a las chirigotas de Cádiz, sería la Anda. murga. Sí, sí, Ujú. sí, aquí hay muchísima murga. Y luego está el candombe, las llamadas, que es parecido más al de Río de Janeiro. Que me hablabas del Mm. Sambódromo, pues aquí también se hacen esos desfiles en los que la gente baila maravillosamente bien, no podemos ni soñar con imitar esos movimientos y tocan los tambores. Así que el 1 de febrero se celebran aquí las llamadas, que sería el desfile justamente del candombe uruguayo. Todo el departamento viene aquí a Colonia, se hace un desfile que reúne a unas 15.000 personas. Si pensamos Wow. eso, que Colonia tiene 26.000 habitantes, el desfile es una cosa enorme. Y luego otro día importante es el Día de la Independencia, que es el 25 de agosto, en el que aquí en Colonia se celebra una carrera de caballos a la que viene gente de todo Uruguay y a la noche se celebra la Noche de la Nostalgia. Es Oh, qué una cosa bonito. curiosa, sí, y ahí eso te encantaría, tío Oscar, porque se pone música de los 70, de los 80, de los Oh. 90. La fiesta básicamente es esa. Sería el Milk Bar de Colonia, ¿no? El Milbar de Colonia, siempre me acuerdo de ti con la Noche de la Nostalgia, sí. Dato random, el Milk Bar es una discoteca que hay aquí en Múnich que ponen música de los 90 y vamos, los que ya tienen una edad como yo, pues disfrutamos mucho de esta época. O los que somos amigos de Oscar, siempre está en la noche obligada de ir al Milbar. Avanzamos con un tema también importante, que es el tema museístico. Toda gran ciudad, y además una ciudad con tanta historia como Colonia, pues gozará, ¿no?, de museos. Ciertamente, aquí hay un sistema de museos que está muy bien. Es un único museo dividido en varios espacios. Estaría el museo principal, que es donde tú compras un ticket. Solamente lo puedes pagar con efectivo y con pesos uruguayos, aviso a navegantes, para que venga Mm. para acá. Yo creo que esto en un tiempito va a cambiar, pero por ahora es así. Y ahí tienes información un poco de todo, de los nativos, de la época portuguesa, española, de la Plaza de Toros, del Paleolítico, de los fósiles que se han encontrado en esta zona. Está muy interesante. Y luego, como hay otras casas para especificar temas, como por ejemplo la época portuguesa, la época española, los indígenas que vivían por acá. Está la casa portuguesa, que es una casa original con todos los muebles originales. Así que la verdad que está muy bien porque, claro, he dicho 150 pesos uruguayos, la equivalencia ahora mismo estaría en 1 euro, unos 45 pesos uruguayos. Así que estamos hablando de menos de 4 euros para entrar a unos 7 museos diferentes. Wow. Por eso digo que está bastante bien, muy accesible. Y luego tenemos la Plaza de Toros, el Museo Naval y el Museo del Origami. Y creo que no me estoy dejando así ninguno muy importante, pero sí tenemos una oferta museística interesante. Muy bien, y también es un dato importante para todo aquel que quiera ir desde Buenos Aires, porque debe haber cambio de moneda, imagino. O también Sí, aceptan, digamos, moneda argentina, o cómo funciona. aquí hay que tener cuidado con la moneda argentina porque la moneda argentina ha tenido mucha devaluación los últimos años, entonces siempre te la van a cobrar un poco más cara en estos lugares. En Uruguay igualmente se puede pagar con tarjeta en la mayoría de lugares. En restaurantes, de hecho, te hacen un descuento en la fecha que estamos grabando esto, quién sabe en el futuro, ¿no? Pero ahora mismo, si pagas con tarjeta extranjera, te descuentan aproximadamente un 20-22% de la cuenta en el Wow. restaurante.
Eso es mucho. Así que sí, eso es para incentivar el turismo. Entonces, en lo que son restaurantes, pagar con tarjeta. Eso sí, aquí es como en Alemania, aquí se deja propina, 10% de propina aproximadamente. Eso es una cosa que ya se da por hecho, ¿no? Un poquito, es lo mismo que en Múnich, básicamente, Sí, que los sí. españoles no estamos tan acostumbrados a eso. Y luego sí que igual tenéis que cambiar un poquito de dinero para temas como el museo o como el faro, porque el faro de hecho se puede subir, pero solamente se puede pagar con pesos uruguayos. Mm. Así que se cambia un poquito, se cambia un equivalente, yo diría, unos $20, 20 euros. En el mismo puerto tenéis un cambio que va a ser parecido a los cambios que encontréis en el centro y ahí tenéis algo de efectivo para alguna artesanía que os encontréis por la calle, para los museos o para el faro. Avanzamos de temas y hablamos un poquito también de lo que serían los alrededores, porque como tú bien has dicho, Colonia es muy interesante, se puede ver, pernoctar una noche, estar por allí, pero me imagino que hablar un poquito de lo que serían los alrededores de Colonia sería hablar un poquito también de Uruguay, qué cosas nos podemos encontrar en los alrededores de Colonia. Claro, los alrededores de Colonia, siendo Uruguay chiquitito, los podemos extender básicamente a lo que tú dices, Hasta a Uruguay Montevideo. hasta Montevideo. Lo que he comentado antes, la zona más visitada es lo que va de Colonia, Montevideo y luego el este, que sería desde Punta del Este hasta el Chuy. Pero luego un poquito más para el norte está, por ejemplo, Fraiventos, que también tenemos ahí un patrimonio de la UNESCO, que sería el frigorífico Anglo, donde se produjo gran parte de la carne que comieron los soldados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Wow. Sí. A este frigorífico lo llamaban la cocina del mundo y de hecho todavía en Inglaterra sigue existiendo una marca de carne, carne en lata, que se llama Fraiventos, así que cuando vienen ingleses siempre quieren conocer un poquito el tema de Fraiventos, que en coche estaría también a 2 horas y media de aquí. Y de hecho en Fraiventos está el primer puente que nos conecta con Argentina. Ah, Luego de muy por bien. medio tenemos las bodegas y de camino a Montevideo tenemos varios pueblecitos pequeños que son colonias de la zona de los Alpes. De hecho, para sentirnos un poco más en casa, Ah, tenemos una colonia suiza, se llama así tal cual, tienen chocolaterías, tienen mucho queso. Luego wow. tenemos, sí, 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 una colonia valdense. Los valdenses eran una religión, sobre todo del Piamonte en Italiano. Italia, que fue perseguida por el Papa y huyeron para acá, para Uruguay. Fundaron una colonia y esta colonia sería justamente la colonia valdense, que se llama así. Entonces, en esa zona, colonia valdense, colonia suiza, Nueva Helvecia, tenemos de repente casitas de aspecto suizo, tenemos chocolaterías, tenemos una cultura distinta, son como micromundos, ¿no? También en el norte de Uruguay hay una colonia rusa en la que sigue habiendo restaurantes de comida rusa. Estamos en un país en el que, si tú preguntas de dónde vienen los uruguayos vienen de los barcos. Es una mezcla totalmente de migraciones. Las principales migraciones fueron la española y la italiana, pero también hay rusos, hay suizos. Así que bueno, tenemos un poquito de todo. Y luego está Montevideo, que ya lo mencionábamos, y el este, que son las playas. Muy Eso se merece bien. un capítulo en realidad, Oscar. No Sepa. sé. Idoia, estás en tu casa. Bueno, maravilloso. Yo me voy a la playa pasado mañana, así que te lo cuento ahora con ilusión, con ganas, Muy con bien. alegría, no con nostalgia. Mira, las playas de Uruguay, de hecho, son también las playas de Argentina, porque en Argentina en el norte no hay buenas playas, las tienen en el sur que hace frío, así que se vienen para acá, para Uruguay. Ahora mismo Uruguay está lleno de argentinos. Sobre todo van para la zona de Punta del Este y de José Ignacio, que serían como, ellos los llaman balnearios, las ciudades costeras, las más conocidas. Pero luego, si seguimos para el Chuy y para Brasil, tenemos pueblecitos súper pintorescos, que a mí me encantan, porque toda esta zona estuvo llena de arena, llenísima de arena, unos 7 kilómetros que separaban costa e interior, y ahí vivían pescadores, descendientes de náufragos, de piratas, completamente aislados del resto de Uruguay porque no había carreteras que los conectasen. Ujú. Entonces, era una cultura distinta, incluso su acento es un poco diferente en la zona de Rocha, que es el este de Uruguay. Y bueno, lo que pasó fue que el siglo pasado se plantaron abetos y eucaliptos en aquella zona, fijaron las dunas, fijaron las playas, frenaron el transporte de arena de una playa a otra, bajó muchísimo el volumen de arena, ahí se construyeron carreteras y ahora mismo son lugares principalmente dedicados al turismo de playa. Pero todavía estamos, yo creo que en los últimos años en los que mantenemos ese encanto del pueblo pescador aislado en el que la gente crecía entre la arena y el océano, entre la Ujú. tormenta y el viento, aislado del resto del mundo, viviendo de la pesca principalmente. Y aún queda un pueblecito que no está conectado con carretera, con el resto de Uruguay, que es el Oh. Cabo Polonio. Sí, Ah, sí, sí, muy súper pintoresco. conocido. Sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, Sí, me suena. Ahora ya no sé si me lo contaste tú, pero sí, de mucha gente de Argentina, puede sobre ser. el Cabo Polonio, sí, sí. Claro, el Cabo es un lugar que se está volviendo cada vez más turístico, más conocido, pero hasta hace 10 15 años era
un cabo literalmente en medio de la arena, completamente aislado, con un faro y con una colonia de lobos marinos. Y ahí no tenían electricidad, no tenían agua, no tenían internet, así que estabas como absolutamente ermitaño. Ahora que se ha vuelto más turístico, sí que hay internet, hay más electricidad, hay agua, aunque igualmente siguen utilizando paneles solares, molinos, pozos, así que no es ilimitado. Pero el encanto que tiene el cabo es ese aspecto de estar bastante aislado. Los caminos son de arena, no hay caminos Mm. pavimentados. Por la noche no hay farolas, así que toda la luz viene de velitas y del faro que da una vuelta cada 12 segundos y Oh, ves qué todas las maravilla. estrellas, toda Oh, la Vía Láctea. Sí. Y luego, si tienes mucha suerte, no sé si sabes lo que son las noctilucas, el plancton brillante, el bioluminiscente. Pues tú imagínate que vas paseando por el cabo que de noche está oscurísimo y de repente ves como en el mar las olas empiezan a brillar. Y wow. cuando rompen contra la arena, brilla. Y vas para la arena, la pisas y alrededor de tu pie brilla. Le das una patada a la arena y vuelan chispitas. Esto es plancton brillante. Tienes que tener suerte, esto no está programado. Pero bueno, por suerte yo lo he experimentado y todas las noches vamos siempre a la caza de noctilucas para ver si las vemos porque es un espectáculo mágico. Así que bueno, en Uruguay tenemos también toda esta parte de naturaleza, de playas, una zona pintoresca, una zona no tan conocida porque no son las playas de Brasil, no hace súper calor, de hecho es una zona muy ventosa, muy tormentosa, pero un turismo de playa diferente, que yo recomiendo mucho. Yo creo que me he ido mucho alrededor de Colonia porque estamos hablando ya de unas 6-7 horas de distancia desde Colonia, ya demasiado lejos. Hasta aquí puedo llegar. Pero bueno, tenemos que aprovechar que estás aquí, que conoces también Uruguay para estas cosas. Y hablando de Uruguay, obviamente llega el famoso pique con Argentina, que son muchos, por supuesto, pero uno es Uy, el mate. ¿de dónde viene el mate? Sí, porque aquí yo la verdad es que tengo un pequeño truco para diferenciar cuando viene algún un turista uruguayo y argentino, porque realmente es muy parecido el habla que tienen, pero a los uruguayos les delata el ta. Tienen ¡Ta! ese, ¡Qué grande! tienen ese También ta para tienes algún decir que sí. conocido uruguayo, Oscar. También es cierto Sí, eso. sí, sí, hay muchos turistas. Y por supuesto, cuando tengo argentinos y uruguayos, pues el centro de conflicto es el mate. ¿Es argentino? ¿Es El mate. uruguayo? Y Doya responde. Bueno, no es ni argentino ni uruguayo. Maravilloso. Así te lo digo. Así te lo digo. Es paraguayo, básicamente. Onda, Pero qué bueno, voy bueno. a tener que matizar un poquito, porque esto es de antes de que existiera Paraguay, de antes de que existiera Argentina, antes de que existiera Uruguay. ¿Tú has oído hablar de los guaraníes? Mm, Bueno, los guaraníes, el guaraní de hecho sigue siendo idioma oficial en Paraguay. Era un pueblo nómada que se movía por diferentes territorios cuando no había fronteras, cuando no existían todos estos países. Su principal zona era Paraguay, pero también estaban por el norte de Uruguay, parte de Argentina y el sur de Brasil. Ellos fueron los primeros que tomaban mate. Ellos tomaban las hojas de un árbol que es el árbol mate, hacían un té con estas hojas y utilizaban como cuenco calabazas de diferentes formas y tamaños. Se sentaban alrededor de la hoguera y compartían el mate. De ahí viene esa tradición, antes de que hubiera españoles, portugueses, ningún tipo de colonizador. Luego, esta tradición se quedó en todos aquellos territorios tocados por la cultura guaraní, como son Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el sur de Brasil. Y cada país lo bebe un poco diferente. Por ejemplo, en Paraguay encuentras tereré, que es el mate frío, con hielo y normalmente con zumos, con jugos de frutas. Luego, en Brasil secan menos la hierba, así que tiene un color mucho más verde y también cambia un poco de sabor. Y en Argentina y en Uruguay son los países más conocidos por tomar mate, lo toman seco y generalmente amargo. Aunque en Argentina le puedes añadir azúcar, le puedes añadir miel, mientras que en Uruguay no. Estoy viviendo en el país más purista respecto al mate y en el país en el que más mate se toma. Mucha gente cree que es Argentina porque, claro, está Messi, está el Papa Francisco que toman mate y lo promocionan. Pero los argentinos toman de media, la última media que leí, 6,4 kilos de hierba por argentino por año. Los uruguayos son 8 kilos por uruguayo por año. El uruguayo se levanta por la mañana, toma mate. Se va a trabajar, tiene que estudiar, toma mate. Tiene que conducir, tiene que manejar, toma mate, porque el mate tiene cafeína y te ayuda a la concentración. Queda con los mm. amigos para hablar, toma mate. De hecho, una uruguaya me preguntó una cosa que me hizo mucha gracia. Me dice, cuando vosotros los españoles quedáis en un parque o en una plaza, ¿qué hacéis si no tenéis el Mm. mate? Claro. Hay otro tipo de hierbas. No, esa es otra, la cantidad de veces que nos han preguntado en Europa que si era droga eso que llevábamos Sí, ahí. sí, sí, sí. No, es un té con cafeína, con un sabor muy amargo. La primera vez que lo tomas no te suele gustar, luego te vas acostumbrando, igual que te acostumbras al café, a la cerveza o a cualquier otro Mm. tipo de bebida.
Y de Ujú. hecho eso se convierte en un hábito. Una cosa muy importante, si alguna vez probáis el mate, si alguna vez un uruguayo o un argentino os da su mate, no le mováis la bombilla, la pajita de metal, no la mováis, por favor. ¿Tú has probado el mate, Oscar? Sí, fue además un viaje a Neuschwanstein en tren Ah, y mira. venía, esto fue ya de los principios, y venía un grupo de médicos argentinos, pero el señor que lideraba el grupo, él era uruguayo. De hecho, cuando le dije si era uruguayo, se sorprendió. ¿Cómo lo has sabido? Lo supe por el TA, obviamente. Ta. Y me dio a probar el mate y la verdad que me gustó. A mí me gusta el té, incluso yo el té lo tomo sin azúcar ni nada y me pareció sería como un té verde muy amargo. Y Sí, la verdad es que me gustó. La verdad es que estaba muy te rico. gustó, ¿eh? Ujú. Bueno, cuando vaya para allá te invito a un par de mates. Tomamos unos Venga, mates. hecho. Y no tiene ningún tipo de efecto. Cafeína, ¿no? Sería como lo que lleva y sería. Cafeína, cafeína. Muy bien, pues ya hemos hablado del mate, que es algo fundamental. Hemos hablado de playas, pero esto ya es pregunta desde el no conocimiento. El tema también de montaña. ¿Existe la montaña en Uruguay? Depende de lo que consideres una montaña, Oscar. Bueno, para que te hagas una idea, la montaña más alta de Uruguay es el Cerro Catedral, creo que tiene 515 metros. Sí, sí. Hablamos de cerros, no de montañas, pero sí que hay zona de paisaje montañoso con unos trekkings maravillosos. Una de ellas sería Villa Serrana, que es un pueblecito en medio de las sierras, que tiene unas vistas preciosas de las estrellas, justamente porque ahí tampoco hay ninguna contaminación lumínica. Y luego también en el norte de Uruguay, que es una zona, voy a confesar, me falta por explorar, tenemos la zona de las quebradas. Así que sí, hay mucho turismo de montaña. De hecho, he escuchado que hay una lengua de selva que se mete desde Brasil en el norte, donde cambia completamente el paisaje y la vegetación y la fauna. Así que, siendo Uruguay un país con tan poca densidad de población, pensemos que Uruguay tiene 3 millones de habitantes y 1,5 millones viven en Montevideo, en la capital, es un país con ciudades muy chiquititas, mucho campo y mucha naturaleza bastante virgen. Los turistas se quedan en la parte de abajo de Uruguay, en la costa oceánica y del Río de la Plata, no van para el norte. Así que queda mucho por descubrir. Y también por allá tenemos las minas de amatistas, que serían de las más importantes de Sudamérica, en Artigas, que merecen también mucho una visita. Volvemos de nuevo a Colonia, porque nos hemos ido unos kilómetros, ahora volvemos a Colonias y luego una pregunta típica que nos hacen los turistas es el shopping. Ay, que quiero ir a El comprar shopping. Idoia, ¿dónde podemos ir a comprar? Así que, pues eso, interesante dónde serían las zonas de compra de Uruguay y luego también hablar un poquito si realmente, al ser tan pequeño, al ser patrimonio de la UNESCO, si la globalización de los Zaras y Mangos ha llegado o todavía estáis un poco vírgenes de toda esta globalización. Bueno, o sea, sí que hay cadenas internacionales, sobre todo en Montevideo, que sí que hay más centros comerciales, los shopping center. Aquí en Colonia tenemos uno chiquitito, el shopping, tiene algunas tiendas. Una de las cadenas de ropa más conocidas aquí sería el Indian, por ejemplo. Es ropa bastante linda, pero es cara. Aquí la ropa hay que admitir que es bastante, bastante cara. De hecho, por ejemplo, en Alemania la ropa es más barata que aquí. Igual también por eso, porque no ha llegado tanto la globalización. Que ha llegado, pero no tanto. Y aquí en Colonia tenemos la calle principal con algunas tiendas de ropa, algunas tiendas de muebles, pero yo te digo, si quieres ir a comprar, mejor que te vayas para Montevideo. Ahí es donde tienes la mayor variedad. Al ser un país tan centralizado, ahí tienes la mayoría de lugares para comprar, también tienes la universidad, el hospital, así que para este tipo de cosas, para compras, para hospital, para educación, la gente va para Montevideo. Ujú. O ferry hacia Buenos Aires, que imagino que será la otra. Claro, exacto, sí, sí. Bien apuntado, Oscar. En realidad ahora está bajando un poco porque en Argentina están subiendo los precios, pero bueno, yo que vivía en una ciudad costera con Argentina, íbamos todas las semanas a comprar a Argentina porque los precios eran 4 veces más baratos y de hecho hemos llegado a tomar un ferry a Buenos Aires para ir a comprar ropa directamente. Sí, y otra cosa que se hace mucho, aquí le llaman el bagallo, que me hace mucha gracia. Hay turismo de ir a comprar a Argentina o a Brasil. O sea, la gente cruza la frontera, hace la compra del siglo y vuelve. Y no solamente compran ropa, sino que varios productos que se compran mucho, que me parece muy divertido, es pasta de dientes, porque aquí en Uruguay es muy cara, de verdad. Esto es una de las mayores preocupaciones que tenía mi madre cuando me vino a vivir a Uruguay, me metió como no sé cuántas pastas de dientes en la maleta. Una maleta Luego entera también de Signal. de pasta de dientes, dentrífico. Luego también está el papel de váter, que se Oh. compra mucho a los dos lados de la frontera, los champús y los geles.
Cosméticos, en gran parte se compra mucho más eso en Brasil. Está la ciudad fronteriza en el este, que sería Chuy, o si no, pues vamos para Argentina, que como digo, ahora está encareciendo un poquito, así que la gente está tirando más para el lado brasileño. Pero sí se hace mucho turismo de compras al otro lado de la frontera. Es como estar en el sándwich, ¿no? Entre dos mastodontes como Argentina y Brasil y se puede jugar Exactamente, un poquito a dos bandas. En cuanto también a exactamente. compras, hablamos un poquito también de artesanía. Si la artesanía es importante en Colonia, los negocios locales, ¿cuál es lo más importante en artesanía en Colonia? Bueno, pues teniendo en cuenta que Colonia de Sacramento es una ciudad con muchísimo turismo, hay mucha gente que vive de la artesanía. Tú vas por la calle y ves que hay como dos mercados artesanales donde se venden tanto azulejos, pinturas, manualidades, recuerditos, amatistas. Pero luego, aparte de eso, Colonia de Sacramento a mí me ha sorprendido muchísimo porque es una ciudad pequeña, lo que ya he comentado, 26.000 habitantes, con una cantidad de arte espectacular. Y hay como un panorama artístico underground en esta ciudad que es maravilloso. También hay muchos pintores. Aquí se encuentra el mural más grande de Uruguay, pintado por 15 artistas locales en 2023, y ahí se puede ver la variedad de estilos. También paso mucho por un atelier que está en la misma calle de Los Suspiros, de un pintor que se llama Fraga, Fernando Fraga, que lo pueden buscar también si quieren en Instagram, que es un pintor maravilloso y tiene ahí su arte y directamente la gente puede entrar, ver la casita. Así que bueno, podríamos decir que aquí nunca te aburres porque tienes cantantes, tienes pintores, tienes poetas, escritores y te da como para conocerles, para charlar con ellos. Hay quien dice que Colonia es un poco musa, que atrae artistas porque inspira muchísimo. Y ese es un panorama que me sorprendió y que me ha gustado muchísimo, la verdad. Por lo que veo también es una ciudad muy de calle, ¿no? De estar en la calle, de terrazas. ¿Cómo es la temperatura allí durante todo el año? Pues es una temperatura más bien suave, nunca suele bajar de los 0 grados, aquí no nieva, pero sí que es verdad que cuando hay humedad el frío penetra en los huesos. Entonces, yo no diría que no hace frío en invierno. También recordemos que yo no he vivido lo más crudo del invierno, pero incluso entrando al invierno y saliendo del mismo lo sufro. Luego en verano tenemos mucho calor. Ahora mismo eso, estamos en 31, 32 grados, pero aquí se puede llegar fácilmente a los 40 y con humedad se complica bastante. Muy bien, y me gustaría también conocer un poquito el Uruguay, digamos, más social en cuanto a temas políticos, a temas igualdad, de temas colectivo LGTBI, al temas también un poquito lo que sería el tema social de Uruguay, porque desde fuera se ve como un país muy abierto. Yo tengo una anécdota, además, bastante curiosa, y fue en plena pandemia. Arrancamos los tours en la pandemia aquí en Múnich y normalmente la gente que venía era gente que venía de, pues, españoles que vivían en República Checa, que podían venir en coche, y de repente me aparece una madre y una hija de Uruguay, y claro, íbamos todos con las mascarillas y tal, y yo digo, ¿qué hace esta señora de Uruguay? Y resulta que Uruguay era el único país el cual y el índice de COVID era muy bajo y podían viajar a cualquier punto del mundo. Es una cosa que realmente me alucinó. Opa, sí, mira, esa no me la sabía yo. Ujú. Pero sí, ¿no? Uruguay funciona bastante bien y más si, yo qué sé, lo comparamos un poquito. Una comparación que me gusta hacer es el tema del peso uruguayo. Mucha gente me pregunta que si es la misma moneda que en Argentina. No, para nada. Mientras que el peso argentino se ha ido devaluando muchísimo, en 3 años hemos pasado de que un dólar sea 150 pesos argentinos a que sea 1.200, 1.300. El peso uruguayo se ha mantenido prácticamente igual. Es un país muy estable y eso también tiene que ver con las políticas, que es lo que me estás comentando al principio, el tema del progresismo. Uruguay es famoso por lo progresista que es. Es un país que inculca una educación gratuita, obligatoria y laica desde los años 1875 aproximadamente, por el señor José Pedro Varela. O sea que ya estamos hablando de finales del siglo XIX y ya tenemos una educación gratuita, laica y obligatoria. Y Ujú. ya poco después, en 1918, se seculariza Uruguay. Gobierno e iglesia se separan, y aquí hay una anécdota curiosa que yo tardé en enterarme, de que oficialmente en Uruguay el día de Navidad no se llama Día de Navidad, sino que se llama Anda. Día de la Familia. Sí, porque la familia se reúne. Si bien un gran porcentaje de uruguayos son católicos, la gente es muy privada con su religión, hay muchas religiones minoritarias y hay mucha gente que el día de Navidad, en vez de desearte feliz Navidad, te va a decir feliz día de la familia o simplemente felicitaciones. Luego, la Semana Santa, aquí no se llama Semana Santa, se llama Semana de Turismo, porque ¿qué hacemos en Semana Santa? Nos vamos de vacaciones. Así que mantenemos el significado, pero le cambiamos el nombre. Y esto, como digo, ya viene esta secularización desde 1918, un país muy efectivamente secular.
Y una curiosidad, si vienen a Uruguay y ven una escuelita de excursión, la escuela pública tiene un uniforme que se impone en 1924 para que no Anda. haya distinción por estatus económico. Es una batita blanca con un lacito azul aquí bajo el cuello y visten todos con su propia ropa, pero se ponen esa batita blanca para que no se hagan distinciones según la ropa que lleven ni los rasgos físicos. Además es una batita ancha justamente por eso, ¿no? Para que no destaquen rasgos físicos. Luego ya también otra cosa, en 1927 la primera mujer que vota en Latinoamérica lo hace en un pueblito de Uruguay que se llama Cerro Chato. Y es una Anda. mujer bastante mayor y encima de descendencia africana. De ascendencia, perdón, Wow. africana. Eso es. Así que ya estamos hablando de que al principio del siglo XX Uruguay destaca por ser un país especialmente progresista, pero bueno, lo ha seguido siendo. Fue también de los primeros en tener una sanidad pública y instaurada desde el año 1933-34. Y en el año 2013 el matrimonio igualitario se establece en Uruguay y se legaliza la marihuana. Así que bueno, tenemos un país, como digo, avanzado en todos los sentidos, un país muy abierto, la gente es muy respetuosa. Yo me siento absolutamente libre, cada uno puede tener su propia religión, sus creencias y la gente que de por sí es famosa por ser amable. Los uruguayos son famosos por ser majos, por ser simpáticos, por ser hospitalarios. También te aviso, por lo menos en el interior de Uruguay, lo que no es Montevideo, los uruguayos no suelen tener prisa. O sea, que la gente que viene a los restaurantes y quiere que le sirvan ya e irse ya, no, aquí nos gusta charlar, conversar. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Cómo te va? Así que es un país en el que la gente, la verdad, es muy agradable. Y yo me he sentido muy bien admitida aquí en Uruguay. De hecho, al principio, yo te voy a confesar, tenía un poco de miedo de ser una guía española en Uruguay. Ujú. ¿No? Yo creo que es lógico pensarlo. Y sin embargo, el resto de guías de aquí de Colonia, que hay una asociación de guías, me Ah, han muy admitido bien. súper bien. Sí, sí, me Sí, has sí. admitido súper bien, yo estoy súper contenta, me siento súper a gusto. Y de hecho, bueno, incluso cuando me ofreciste el podcast pensé, ¿será justo que lo haga yo, que soy española? Pero también pensé que tengo mucho que contar y que yo quería meterle caña y promocionar Uruguay, porque de verdad que es un país que merece muchísimo una visita. Así que un saludo a todos mis compañeros guías de Colonia y gracias por admitirme también. Muy bien, y además yo creo que después de lo que nos has hablado, nos están entrando una gana de coger un avioncito a Uruguay y Eso intento. visitar todo aquello. Bien, y simplemente un último punto que sería, pues hemos viajado a Uruguay, hemos quedado encantado y nos gustaría ver alguna película relacionada con Colonia en particular o con Uruguay en general. ¿Qué podríamos ver Ujú. en películas que tengan a Uruguay como protagonista? Bueno, pues mira, por aquí no he visto ninguna que esté relacionada con Colonia. Pero justo he estado recibiendo recomendaciones últimamente, tengo un par pendientes. Hay una que es El viaje hacia el mar, que es sobre una familia de uruguayos que nunca han visto el mar. Viven súper cerquita, Oh, pero nunca lo han visto. Y es el viaje de esta familia para ver por primera vez el mar. ¿Te imaginas ese primer momento tan especial? Luego más sobre la época de dictadura, y antes mencionábamos al Pepe Mujica, tenemos La noche de 12 años, a nivel más político y para enterarnos un poco de la época de la dictadura en Uruguay. Y luego hay uno que no es una película uruguaya, pero que va sobre uruguayos, que esta la ha visto en realidad casi todo el mundo ya. Tenemos dos, una es Viven y la otra es La Sociedad de la Nieve, mm. que hablaría sobre la tragedia de los Andes, de este avión con un equipo de rugby uruguayo que iba a Chile para jugar al rugby y se estrelló en los Andes y sobrevivieron milagrosamente en más de 2 meses en unas condiciones imposibles. Así que estos, que mucha gente me dice que piensan que eran argentinos, no, eran uruguayos de Montevideo. Pues hemos llegado ya a nuestra sección. Ahora entraría la cabecera que diría las preguntitas, pero claro, Idoia es tu voz. Entonces sería un, Las sería un preguntitas. perfecto. ¿Menestra de verdura de Tafalla o verdurita, ¡Oh! o verdurita uruguaya? Ah, no, Oscar, no, de Tafalla. No, no puedo, la verdura de Navarra es muy rica. ¿Río Cidacos o Río de la Plata? Ay, vale, no, Río de la Plata, Río Ciriacos no suele llevar agua. Cosas que adoras de la gente de Uruguay. Ay, pues hospitalarios que son, la conversación que tienen, que siempre están dispuestos para ayudar. La verdad que tengo, en poco tiempito, he hecho amigos muy, muy importantes aquí. Y bueno, y familia, aparte de amigos también. Cosas que odias de la gente de Uruguay, de Colonia en este ¡Ahí caso. va! Vale, bueno, yo soy navarra, los navarros nos caracterizamos por ser muy directos. Yo tengo una cosa, cuando estoy haciendo recados y tengo prisa, a mí me cuesta enzarme en una conversación. Y a mí me enzartan en conversaciones que yo las sigo, pero es que a veces me pego 20 minutos teniendo una conversación y yo tenía prisa. No lo odio, pero a veces me cuesta.
¿Rioja o Cerros de San Juan? Uy, qué poca idea de vino tengo, pero estoy aprendiendo sobre el vino uruguayo, así que te voy a decir Cerros de San Juan. Esta es dura, ¿eh? ¿Mate o geles? A ver. Uf. Geles. Lo siento, uruguayos, lo siento. Bueno, para Geles los es la siguientes. cerveza de Múnich, para quien no lo sepa. Correcto. ¿En Colonia, mar o montaña? Aquí mar, río, aquí no hay mucha montaña. Un lugar para besarse en Colonia. Ay, la Rambla. Dice la Rambla a ver el atardecer y ahí maravilloso. El ambiente lo pone todo. ¿Bizcochada o helado de dulce de leche? Helado de dulce de leche, qué rico. Encima granizado con pepitas de chocolate negro. ¿Lugar que aborreces en Colonia? Ay, qué difícil. Un lugar que aborrezco en Colonia. No se me ocurre ninguno, Óscar, qué bien quedo. Estoy pensando, tendría que pensar, ¿no? En realidad me gusta mucho Colonia. La delegación de Hacienda o algo de eso, tiene que haber algo. No, sí, yo odio la burocracia. Bueno, si me llevas a donde tengo que hacer los trámites, pero si digo nombre igual no me los terminan, así que lo dejo ahí, sí. Dejémoslo en oficinas de burocracia. Y para acabar, una bonita, para compensar, lugar para perderte 3 horas en Colonia. A dar un paseíto por la Rambla, sin duda. Y luego llegar cuando acabe el atardecer al barrio histórico, a pasear a la luz de los faroles, a disfrutar de todo lo bueno de Uruguay. Bueno, qué maravilla, Idoia. Ha sido un auténtico placer. Para mí un reto de hacer mi primer programa en un sitio que no conozco y que tengo muchas ganas de conocer, y pronto a ver si os puedo visitar allí, que tengo muchísimas ganas. Si no, el próximo verano en Múnich. En julio nos vemos, seguramente, pero bueno, te esperamos acá en Uruguay, con las puertas abiertas. Perfecto, Idoia, un besito muy grande y recordar a la gente que si queréis encontrarla en Instagram, @idoyaguía, ella va colgando un montón de información sobre Colonia, sobre Múnich, cuando está por aquí, un montón de fotos del castillo de Neuschwanstein, como no puede ser de otra manera, y como os decía, @idoyaguía. Un beso muy grande, Idoia. Otra vez enorme, muchas gracias, Óscar. Y hasta aquí nuestro tour en Colonia del Sacramento. Recuerda que para todos nuestros episodios tenemos en nuestro Instagram @lvam80guías el post, el script, donde colgaremos imágenes de nuestro lugar visitado. Nos vemos en el próximo destino en... La vuelta al mundo en 80 guías.